Bien, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Vamos a explicarles lo que es anestesia en obesidad mórbida. Los integrantes de esta exposición son Rosalba Patricia Chávez Maravilla y mi persona Carlos Alfredo Chacón. Bien, sabemos que la obesidad ya en el siglo XXI ha constituido uno de los grandes retos de la salud pública, tanto para países desarrollados, así como también en aquellos países que están en vías de desarrollo. Eh, en la mujer embarazada, el aumento de peso va incrementándose en forma progresiva hasta llegar al final de la gestación de manera aproximada con las siguientes características. Esta paciente presenta un 20% por arriba del peso anterior a su embarazo. También dicho aumento corresponde al peso del bebé, la placenta, el líquido amniótico y el 10% adicional de un aumento de peso corporal correspondiendo a la retención de líquidos y aumento del tejido graso. La obesidad es algo mucho más complejo para los pacientes en embarazo, ya que ésta está asociado en mayor incidencia a una morbimortalidad materna, tanto para ella como también para el producto. Debemos de saber que la obesidad ha sido definida y descrita desde muchos puntos de vista, como términos como severa, masiva, mórbida y grotesca, y que aparecen en libros para reducir diferentes tipos de obesidad. La composición corporal cada paciente obesa en general es diferente y esta cursa un peso normal, ya que lo caracteriza la obesidad en un aumento de la masa grasa. Hallazgo de diferencia de la obesidad, pero también existe un aumento de la masa libre de grasa. En este aumento de la masa libre de grasa es más bien debido al incremento del agua corporal total que presentan estas pacientes y más en concreto del comportamiento extracelular. La definición de obesidad. En esta, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera una enfermedad caracterizada por el aumento excesivo de grasa corporal que se va a relacionar con riesgos conductuales y genéticos, cuya causa es multifactorial, un 99% de todas las pacientes con obesidad y un pequeño porcentaje que atribuye por causas endocrinas o neurológicas. Bien, aquí se considera que las personas que tienen menos de 20% de sobrepeso con relación al peso ideal tienen solo sobrepeso y quienes tienen más del 20% de sobrepeso se van a catalogar estas pacientes como obesas, por lo que se define la obesidad mórbida como un peso mayor del doble del peso ideal. Aquí vamos a tener en cuenta que no será suficiente usar como parámetro único el peso, y también para saber si la persona es obesa, pues este indicador será insuficiente del exceso de grasa que va a caracterizar a la persona con sobrepeso y obesidad. Aquí vamos a ver unos cuantos métodos y técnicas para cuantificar la obesidad o grasa corporal. Tenemos lo que es la psicometría. En esta técnica va a consistir, y es muy sencilla, económica y no invasiva,
Este va a medir los pliegues cutáneos del paciente, pero con limitaciones como son la distribución irregular de la grasa del tejido subcutáneo y en ocasiones por la presencia de edemas frecuentes, lo que da errores a la medida superior al 10%, por lo que se considera fiable, no se considera fiable, perdón. También tenemos la otra técnica, es la de medición de circunferencias y perímetros, tomando en cuenta parámetros índices de cintura-cadera, cintura-muslo, perímetro sagital, cuya medida abarca la lumbar 4 a la lumbar 5, por debajo y encima del punto medio de las crestas ilíacas, así utilizando un compás calibrador portátil abdominal, y por razones obvias resulta no ser muy aplicable en estas pacientes embarazadas. Aquí tenemos otro método que es ideal para pacientes embarazadas. Es el peso ideal, se puede tomar de las tablas que existen para tal efecto, o bien pueden calcularse en las mujeres utilizando la fórmula de Broca. En este vamos a tener la fórmula peso ideal en kilogramos, va a ser igual a la talla en centímetros de la paciente en menos 100. Un ejemplo de eso, una persona que tiene una talla de 1.70 centímetros, sería peso en kilogramos, va a ser igual a la talla menos 100, que sería la fórmula, quedando 170 menos 100 igual al peso en kilogramos 70. Aquí vamos a ver el índice de masa corporal, que este es un número que se calcula con la base del peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas, el índice de masa corporal va a ser un indicador fiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que puedan llevar a problemas de salud. Y en este caso, para nosotros, problemas en la anestesia. La fórmula del índice de masa corporal va a ser el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado. En este cuadro 77.2 vamos a ver la clasificación de la obesidad en la embarazada con obesidad mórbida de acuerdo al índice de masa corporal. Tenemos clasificación, la normal, el sobrepeso, obesidad clase 1, obesidad clase 2 y obesidad clase 3. Tenemos que en la normal el índice de masa corporal es de 18.5 a 24.9 y este va a ser un rango de complicaciones obstétricas o anestésicas sin riesgo materno ni obstétrico. Con respecto también a la sobrepeso, de 25 a 29.9 va a tener un rango de complicaciones sin riesgo materno ni obstétrico. En la clase de obesidad clase 1, que es de 30 a 34.9, riesgo materno obstétrico medio. Así en la obesidad clase 2, de 35 a 39.9, riesgo moderado materno y obstétrico. Y la obesidad clase 3, que es mayor de 40 a mayor, riesgo significativo alto materno y obstétrico. Entonces, considerando así un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos de peso al cubo, que va a ser una paciente normal, que va a andar sobre 25 a 29 kilogramos. También considerando el sobrepeso, que va a ser más de 30 kilogramos de peso. Y una mórbida cuando excede los 35. Y también vamos a
señalar que se va a considerar una obesa a toda persona con un índice de masa corporal igual o mayor a 27 kilogramos de peso. De esta clasificación de obesas se desprenden dos grupos: aquellas pacientes con obesidad simple y las que presentan el síndrome de hipoventilación de la obesidad. En esta, conocido como un síndrome de Pickwick, que son aquellas pacientes que se van a caracterizar por presentar una hipoventilación, en este caso hipoxemia, hipercapnia, y también van a presentar somnolencia, policitemia y cardiomegalia, que corresponden en un aproximado del 5 al 10%, y que también a veces estas pacientes son afortunadas al saber que la mayoría de estas embarazadas obesas no van a presentar este síndrome, porque aumentaría de todas formas considerablemente la morbimortalidad. En la fisiopatología vamos a ver que la mujer obesa constituye un factor de riesgo muy importante para una serie de complicaciones que se presentarán durante la gestación y el desarrollo que estas padecerán, como la hipertensión, la arterial, la preeclampsia, la diabetes mellitus, tanto la insulina dependiente como la gestacional. Van a tener alteraciones en el trabajo de parto y mayor incidencia de cesárea. Aquí en el cuadro 77.3 hay riesgos asociados al embarazo con la obesidad. En el preparto tendremos diabetes gestacional, la hipertensión preeclampsia, productos macrosómicos, la apnea del sueño, anomalías fetales no diagnosticadas. En la parte central tenemos el intraparto, que van a ser evolución desfavorable del trabajo de parto, distocia de hombros, dificultad para monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, analgesia inadecuada, mayor incidencia de cesáreas urgentes, dificultad técnica en la operación cesárea asociada a incremento de la mortalidad materno-fetal. Y también tenemos lo que son los pospartos, el riesgo de infección de la herida quirúrgica postoperatoria, el avance de tromboembólicos y depresión postnatal. También vamos a tener muy en cuenta el neonato de la madre obesa. Aquí vamos a ver que cuenta con un alto riesgo de efectos adversos, como los productos con baja calificación de ADGAR, en este caso los productos con partos prematuros y aquellos productos con bajo peso al nacer, así como también los productos macrosómicos. Los cambios fisiológicos relacionados con la obesidad. Aquí, en las pacientes no embarazadas sometidas a intervenciones quirúrgicas, la obesidad es un factor muy importante que va a dificultar el manejo anestésico y nos va a dar un incremento en el riesgo de complicaciones tanto transoperatorias y posoperatorias. Los cambios maternos durante el embarazo se van a producir como consecuencia de las alteraciones hormonales, efectos mecánicos del útero grávido, aumento de los requerimientos metabólicos y de oxígeno, demandas metabólicas de la unidad fetoplacentaria. Dichos cambios se tornan más significativos a medida que progresa el embarazo y tienen mayor riesgo.
Aquí vamos a tener los cambios respiratorios entre estos cambios fisiológicos. En este se dice que la función respiratoria está determinada por la interacción de los pulmones, la pared torácica y los músculos respiratorios. En la paciente obesa o embarazada, este altera de manera muy importante la mecánica respiratoria, teniendo en cuenta que va a modificar los volúmenes pulmonares, impidiendo una buena oxigenación, y a través de su efecto de la pared y el diafragma será alterada la función pulmonar de alguna forma. Y también a pesar de que el parénquima pulmonar esté normal. El aumento de peso corporal produce un mayor requerimiento y consumo de energía para estos pacientes, que viene siendo proporcional al aumento de la masa y superficie corporal a pesar de la tasa metabólica de la paciente con obesidad, y que comparada con la que no tiene obesidad. Así que esta no modifica el consumo de energía y dará un mayor consumo de oxígeno. En esto una producción de CO2 que será mayor cuando la paciente llegue al doble del peso ideal. Aquí tendremos los cambios respiratorios de la embarazada con obesidad mórbida. Dijimos que tendría una disminución de la capacidad residual funcional, aumento del peso de la pared torácica, disminución de la compliance de la pared torácica, cierre de las vías respiratorias menores en posición supina y en Trendelenburg, una disparidad de la relación ventilación-perfusión pulmonar y una respuesta ventilatoria disminuida al CO2, aumento del volumen minuto, un aumento del trabajo respiratorio, también un aumento del trabajo energético de la respiración y una reducción de la capacidad pulmonar total. La vía aérea en la gestante en los últimos meses del embarazo presenta una mayor dificultad en la intubación. Esto respecto debido a cambios anatómicos como el aumento de las mamas y el edema en tracto respiratorio superior, que puede darse y agravarse para esta paciente. Además, en esta paciente existe obesidad asociada a cambios anatómicos que van a ser agravados, y la dificultad en la intubación aumenta, ya pudiendo llegar a presentarse en una de cada 3 gestantes. También estos cambios anatómicos antes mencionados, así como el depósito de tejido adiposo que van a presentar en el cuello y parte superior en la espalda, va a provocar que la gestante con obesidad u obesidad mórbida presente no solo dificultad a la intubación, sino también una mayor dificultad a la ventilación con mascarilla. Aquí vamos a ver factores de riesgo de complicaciones en el manejo de la vía aérea en esta gestante. Vamos a tener un aumento de peso, aumento en el tamaño de las mamas, edema en vía aérea superior, disminución de volumen residual, del volumen de reserva de la capacidad funcional residual. También vamos a tener un aumento del consumo de oxígeno, también acortamiento del tiempo de apnea entre la inducción de la anestesia general y la desaturación, y una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, el enlentecimiento del vaciado gástrico durante el parto y un aumento del riesgo de regurgitación y aspiración. También es importante
que sepamos los cambios cardiovasculares. En la paciente obesa se asocian otros factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, la intolerancia a los hidratos de carbono o la diabetes mellitus tipo 2, la hipericemia, dislipidemia y arteriosclerosis, que van a contribuir al incremento de la morbimortalidad cardiovascular. Aquí tenemos un cuadro de estos factores que en el embarazo con la obesidad van a incrementar el volumen sanguíneo de este último, el gasto cardíaco de un 35 o 45%, una hipertensión pulmonar y un aumento de la presión capilar pulmonar en cuña. Esto cuando la paciente se encuentra en posición supina y como consecuencia del aumento en forma proporcional del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo total. Esta paciente también van a presentar lo que es una hipoxemia y es causada por un aumento de la resistencia vascular pulmonar y la obstrucción de la vía aérea, provocando así también un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo van a constituir el del 10 al 20% a nivel mundial y se van a presentar con mayor frecuencia en las pacientes obesas. Esto es probable que sea debido a un papel central de la resistencia de insulina a la patogénesis de la hipertensión asociada a la obesidad. Y por último, la obesidad por sí sola está asociada con un aumento en el volumen, que da como resultado un aumento del volumen diastólico y de la presión del llenado del corazón. Los cambios gastrointestinales se presentarán también en la paciente obesa y las complicaciones del embarazo implican un mayor incremento en el volumen del contenido gástrico, como ya hemos dicho. Se estima que estas pacientes producen alrededor del 0.4 ml por kilogramo y un pH menor de 2.5, siendo así ácido, siendo factor que incremente el riesgo de aspiración, de aparición del síndrome de broncoaspiración y provocando el reflujo gástrico que presenta en estas pacientes y que se ha visto en estudios realizados que la población en general presentándose en pacientes cuyo índice de masa corporal es mayor de 30 kilogramos de peso. Los cambios endocrinos es importante porque estas pacientes obesas hay un factor que es la diabetes mellitus y es la causa más frecuente que se presentan en estas pacientes como trastornos endocrinos, y se determina que estas mujeres obesas tienen una sensibilidad disminuida de la insulina. El concepto de resistencia a insulina ha venido siendo utilizado por los endocrinólogos durante los 50 años, de 50 a 60 años. Tenemos lo que son las consideraciones generales para el manejo anestésico de la paciente embarazada con obesidad mórbida. Aquí vamos a ver que Merriam-Webster define que la obesidad como un estado caracterizado por un exceso de grasa corporal y aduce que la mejor manera de evaluar la obesidad es calcular el índice de masa corporal, concluyendo con esta persona por arriba de 30 de índice de masa corporal se considera obesa, pero un índice de masa corporal mayor de 35 se definirá como obesa mórbida.
y los puntos claves para el manejo anestésico son 5. Aquí presentamos como el primero que las pacientes con obesidad mórbida tienen numerosas alteraciones sistémicas, incluyendo la enfermedad restrictiva pulmonar, apnea obstructiva del sueño, coronopatía, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiomegalia, hipertensión pulmonar y el vaciado gástrico retardado. Todas incrementan la probabilidad de dificultades anestésicas y complicaciones posoperatorias. 2. Estas pacientes obesas de por sí son difíciles de ventilar y difíciles de intubar, debiéndose siempre tener en consideración estrategias alternativas y disponibles con facilidad antes de empezar el manejo de la vía aérea. 3. Debido a un aumento de la masa y de la disminución de las reservas de oxígeno, estas pacientes obesas también desaturan con rapidez tras una inducción anestésica, complicando así el manejo de esta vía aérea. 4. Estas pacientes tienen alteraciones en los volúmenes de distribución de los agentes anestésicos. Estos fármacos deben dosificarse según respuesta para su utilización y no basar la dosis. Y la última, las complicaciones respiratorias son muy frecuentes en estas pacientes obesas. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rosalba Patricia Chávez. Yo voy a continuar con la segunda parte del tema, el cual es el manejo anestésico en paciente con obesidad mórbida. Para ello, es importante o es primordial poder contar con 2 anestesiólogos y por lo menos uno de ellos que sea experto en obstetricia y en el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. El empleo de otras técnicas y para la intubación orotraqueal para preoxigenar al paciente es indispensable, debido a que se puede emplear dispositivos supraglóticos que pueden ser útiles para mantener la oxigenación, aunque está cuestionado en pacientes con obesidad mórbida. También tenemos o debemos tener conocimiento sobre el manejo farmacológico y la monitorización adecuada para este tipo de paciente. En el manejo farmacológico previo a la inducción es fundamental la preoxigenación como profilaxis de la aspiración broncopulmonar. Siempre se debe administrar un antiácido como un bloqueador de los receptores H2 que reducen la producción gástrica de la secreción ácida. Si es una cesárea electiva, el ideal sería la metoclopramina. Este es un agonista dopaminérgico que aumenta el tono del esfínter esofágico, favoreciendo el vaciado del contenido gástrico. Si el caso fuese una cesárea urgente, esta, por tener una ingesta inferior a 6 horas de ayuno, se administrará citrato de sódico, de ser posible 15 minutos antes de la intervención. En cuanto a la monitorización, tenemos que es habitual para una anestesia general en la gestante realizar control del estado fetal hasta el nacimiento. Pero también tenemos el objetivo de la preoxigenación. El objetivo primordial es desnitrogenizar y lo que hace es aumentar el tiempo de oxígeno antes de alcanzar el punto crítico de la desaturación durante la apnea. ¿Cómo lo vamos a realizar? Esto se realiza con una mascarilla facial con oxígeno 100% puro, sin mezcla de aire ambiente, a un flujo de 5 litros por minuto, realizando inspiraciones de volumen normal durante 1 a 5 minutos. La inducción anestésica. Esta debe hacerse bajo la secuencia rápida para evitar la ventilación con mascarilla que nos provocará la introducción de aire en la cavidad gástrica, lo que nos va a favorecer el reflujo del contenido gástrico y nos va a ocasionar una broncoaspiración. Debido al aumento del volumen sanguíneo en la paciente gestante, el gasto cardíaco aumentado y la masa muscular, debemos administrar una dosis del agente inductor
alta. En cuanto a relajante muscular, se dice que la succinilcolina a dosis según el peso del paciente, 1 miligramo sobre kilogramo, es el más empleado para la intubación orotraqueal en pacientes gestantes. Aunque disminuye la pseudocolinesterasa, no alarga su efecto de relajación muscular. En cuanto a la intubación orotraqueal, se debe posicionar la cabeza y el cuello en posición de rampa, la cual favorece la alineación de los tres ejes, el bucal, el faríngeo y el traqueal, y se debe hacer la presión cricoide. Esto se recomienda utilizar un tubo orotraqueal de pequeño calibre de 6.5 a 7 por el posible estrechamiento de la vía aérea superior. También se debe observar la correcta intubación orotraqueal en la onda de capnografía, ya que la auscultación nos podría producir error. También hay un plan B si falla una intubación orotraqueal. Ante una situación externa de imposibilidad de intubar y ventilar al paciente, se puede emplear un dispositivo supraglótico como una máscara laríngea, pero con salida esofágica. Las más recomendables son la Procil, la Supreme y la Hell, lo cual nos va a permitir la visualización de una posible regurgitación. Para el agente inhalado tenemos que es el Seborane, por su rápida eliminación, lo cual nos va a facilitar una pronta recuperación anestésica. Su administración debe ser hasta que ha salido el producto, debido a que cruza la barrera placentaria y el bebé nacerá deprimido. Con respecto a la PIP, es muy beneficiosa para prevenir que se produzca atelectasia e hipoxemia. Se debe evitar un volumen corriente alto mayor de 10 a 13 ml por kilogramo, que daría lugar a hipocapnia, con resultados de vasoconstricción placentaria con efectos nocivos para el feto. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta al elegir la anestesia general en una paciente embarazada con obesidad mórbida es la valoración de la vía aérea. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque estas pacientes están siendo consideradas como vía aérea difícil. En cuanto a cambios fisiológicos, se sabe que la paciente embarazada sufre diferentes cambios en todos sus sistemas. Unos cambios relevantes en ella es que hay una relajación del esfínter esofágico, también hay un aumento de la presión intraabdominal, hay aumento en la producción del ácido gástrico y todas estas nos van a llevar a un riesgo alto de una broncoaspiración. En cuanto al metabolismo farmacológico, tenemos que el metabolismo de los fármacos en estas pacientes son imprescindibles. De hecho, la obesidad incrementa la duración de estos efectos al grado de biotransformación de los anestésicos liposolubles. Estos anestésicos liposolubles incluyen opiácidos, benzodiazepinas y barbitúricos que tienen un aumento de volumen de distribución y una disminución en la vía de eliminación, lo cual produce una disminución en la concentración plasmática del fármaco. En cuanto a la monitorización, tenemos que es importante contar con electrocardiograma, con una monitorización de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, la saturación de oxígeno, la presión de CO2, la temperatura y sobre todo de la diuresis. Para continuar, tenemos este algoritmo de actuación en anestesia general en la gestante con obesidad. Esto es un resumen de lo que recién acabo de explicar. Para ello, el primer paso es la profilaxis de la aspiración broncopulmonar, como lo mencioné anteriormente, con un antihistamínico. Tener preparado todo el material necesario para una vía aérea difícil, contar con el protocolo de vía aérea difícil. También contar con 2 anestesiólogos o con 2 anestesistas, uno experto en anestesia obstétrica y vía aérea. También la posición semi-incorporada de 30 grados y la cabeza y el tórax en posición de rampa. Preoxigenación de 3 a 5 minutos con oxígeno al 100% o con 8 inspiraciones a capacidad vital máxima. También la inducción de secuencia rápida. El tubo orotraqueal de pequeño calibre de 6.5 a 7 con guía.
la capnografía y auscultación para comprobación de una correcta intubación, la ventilación generalmente con concentración alta de oxígeno, agente inhalatorio. El que más se está utilizando es el Ceburan, la dosis baja de opioides, la extubación con el bloqueo muscular completamente revertido y paciente despierta. Para continuar, ahora hablaremos lo que es de la anestesia regional. La posición de la paciente ayudará en la identificación del espacio y así disminuir el porcentaje de fallas de forma considerable. La posición de la paciente durante la aplicación del bloqueo regional puede ser de dos maneras: la posición sentada y la posición lateral. La posición sentada, la paciente mantiene las piernas colgando en la cama de operaciones, flexionando su espalda, juntando sus rodillas, colocando enfrente del ayudante y apoyando con una almohada colocada entre el abdomen y los muslos. Esta posición, a pesar de ser incómoda para la paciente, resulta adecuada para la realización de la técnica neuroaxial. Lo que refiere a algunos autores es que permite que la grasa corporal se desplace a los lados, permitiendo así visualizar la línea media en forma simétrica para que sea fácil identificar. En cuanto a la posición lateral, la espalda de la paciente queda colocada al margen de la mesa de sala de operaciones, las rodillas flexionadas hasta donde pueda en dirección de su abdomen y así el cuello pueda adoptar dos formas, flexionado o neutral. Las técnicas requieren previa colocación de monitores, como por ejemplo la oximetría de pulso. Esta nos dará la información importante con respecto a la saturación materna, lo cual nos va a permitir el suministro de oxígeno, ya sea por una máscara facial o un catéter nasal, aumentando así la FiO2 necesaria, y también tendremos la constante monitorización de la presión arterial no invasiva con el brazalete diseñado para este tipo de pacientes, que nos dará cifras más reales. En cuanto al EKG debe ser continuo, también tenemos que tener un acceso venoso con una infusión previa de cristaloides, ya sea Ringer lactato o solución salina. La literatura también nos menciona que la posición de preferencia es lateralizada hacia la izquierda, por lo que nos va a incrementar la oxigenación mejorando el flujo sanguíneo uteroplacentario, previniendo la compresión aortocava. El bloqueo epidural va a reducir de forma considerable el trabajo respiratorio y por ende nos va a disminuir así el consumo de oxígeno. Nos va a disminuir también el gasto cardíaco, nos va a reducir los requerimientos de oxígeno miocárdico durante el trabajo de parto y nos va a minimizar las catecolaminas circulantes, así como el riesgo de vómito, de regurgitación y expiración de contenido gástrico, proporcionando analgesia suficiente con un mínimo de bloqueo motor. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la profilaxis y el tratamiento de la hipotensión en la cesárea. Para ello, el consenso actual para definir la hipotensión arterial dijo que es un valor de la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio o un descenso mayor al 20% del valor basal en reposo, asociado a síntomas clínicos como náuseas, vómitos, mareos o malestar torácico. La hipotensión arterial grave se define como una presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio y se consideran como principales factores de riesgo la edad materna mayor de 35 años, un índice de masa corporal mayor a 30, nivel de bloqueo anestésico torácico alto y un mayor peso del recién nacido al nacer. Los intervalos de medición de la presión arterial no invasiva no deberían exceder los 5 minutos para disminuir el riesgo de hipotensión no diagnosticada. Cuando la hipotensión es mantenida y grave, puede conducir a un deterioro de la perfusión uteroplacentaria, pudiendo resultar un cuadro de hipoxemia, acidosis y depresión neonatal o efectos adversos mayores en la madre que pueden llegar a la pérdida de la conciencia, apnea y un paro cardiorrespiratorio. Para ello, hay diferentes técnicas. Las mecánicas consta con el decúbito lateral izquierdo, que no evita la incidencia de hipotensión, pero sí disminuye la incidencia de náuseas y vómitos y el uso de vasopresores. Los vendajes elásticos compresivos de las extremidades inferiores, como son las vendajes March o medias compresivas neumáticas, es una medida más efectiva que no puede realizar
Ninguna. Se recomienda disminuir la dosis de anestésico local utilizado hasta el 30%, así como colocar a la gestante con un decúbito lateral entre el 10 a 15 grados y aumentar si es necesario. La segunda técnica es la fluidoterapia. Esta es tradicionalmente y se consideró como el principal método de profilaxis de la hipotensión, mientras que los vasopresores se administraban como tratamiento. Varios trabajos en la literatura han cuestionado la eficacia de la carga de fluidos para prevenir la hipotensión, en contraposición a la utilización de vasopresores, considerados como una técnica primaria en la prevención y el tratamiento de la hipotensión necesaria tras la anestesia intradural. Por ello, estudios posteriores han demostrado que la administración de fluidos parece ser más efectiva contra la hipotensión si se infunde rápidamente en el momento de la realización de la anestesia intradural. También hay el tratamiento con vasopresores. La efedrina, en primer lugar, es utilizada tradicionalmente para el tratamiento de la hipotensión y se ha visto desplazada en la última década por la fenilefrina, por su menor incidencia de acidosis fetal. La efedrina atraviesa la placenta y aumenta las concentraciones de lactato, glucosa y catecolaminas en la circulación fetal en comparación con la fenilefrina. La efedrina está indicada en el tratamiento de la hipotensión con disminución de la frecuencia cardíaca antes o después del parto. Se mantiene, por tanto, su indicación en casos de bradicardia materna y su uso más común es en la administración de bolos fraccionados de efedrina entre 5 y 10 miligramos. En cuanto a la fenilefrina, es ampliamente considerada como el vasopresor de elección para el tratamiento de la hipotensión por bloqueo anestésico espinal, por su efecto agonista alfa-adrenérgico. Actúa de forma directa y rápida, aumentando la resistencia vascular sistémica. También existe evidencia suficiente para afirmar que en la administración de infusión continua, la fenilefrina es el fármaco más eficaz para prevenir la hipotensión materna, las náuseas, los vómitos intraoperatorios. Si bien su dosis no está determinada, distintos autores la mantienen en infusión continua entre 25 y 100 microgramos minuto. La frecuencia cardíaca puede usarse potencialmente como marcador para guiar la dosificación de fenilefrina debido al riesgo asociado de bradicardia. Y tenemos la estrategia de actuación para prevenir la hipotensión en cesárea con anestesia intradural. Primero, obviamente, una vía venosa periférica con un catéter número 18. Monitorización de la presión arterial no invasiva, electrocardiograma y saturación de oxígeno. La posición en sedentación para realizar la técnica anestésica. Cocarga cristaloide versus coloides de 500 ml. Ajustar la dosis de anestésico local de 8 a 10 miligramos de bupivacaína hiperbárica, 0.5%, más 10 a 20 microgramos de fentanil. También en la anestesia intradural o combinada peri-intradural se puede ajustar más la dosis si combinada. La perfusión de fenilefrina, como lo mencioné anteriormente, de 25 a 100 microgramos por minuto. Y la posición de la paciente en decúbito lateral izquierdo de 15 grados. Mantener una perfusión de fenilefrina como mínimo hasta complaje de cordón. Interrumpir progresivamente después según la hemodinámica. Y por último, la fluidoterapia dirigida según las pérdidas sanguíneas que se den durante la intervención quirúrgica. Eso sería todo. Muchísimas gracias.